Hemos visto la aplicación de distintas bacterias lácticas en los distintos productos fermentados. Dentro de la industria láctea, los principales productos fermentados son las leches fermentadas, dentro de la cual se incluye el yogur, los quesos y la manteca, que también tiene una fase de fermentación. Vamos a ver ahora un poco, en forma más general, todas las propiedades de estos cultivos, de estos fermentos, particularmente aplicados a la fabricación de quesos. Las funciones en realidad que cumple entonces ese cultivo iniciador, ese starter o fermento, comienzan con facilitar la acción del cuajo. Ustedes saben que en la elaboración de quesos hay una etapa de coagulación enzimática. Esa coagulación enzimática se ve favorecida cuando baja el pH. Dado que esa enzima en realidad actúa en el estómago, su pH óptimo de acción es mucho más bajo que el pH propio de la leche. Entonces, en la elaboración de quesos, la leche se pasteuriza, se agregan todos los aditivos y se agrega el cultivo, el fermento, dejándolo entonces algún tiempo de maduración de ese fermento con la leche. En ese tiempo, que es un tiempo corto, ¿no es cierto?, compatible con el proceso de elaboración, es suficiente como para que el fermento comience a multiplicarse e ir produciendo algo de ácido láctico. Esas pocas décimas que va a bajar el pH facilitan entonces la acción de la enzima coagulante. Facilitarla significa que va a actuar más rápidamente la enzima. Bueno, luego de la etapa de elaboración, es decir, una vez que lo que le hemos visto recién, ¿no es cierto?, se pasteuriza la leche, se agregan los ingredientes aditivos, se coagula, y luego de coagular y eventualmente cocer esa masa, es necesario separar el suero de la cuajada. En esencia, la fabricación de quesos es lograr separar los sólidos de la leche, eliminando el suero, es decir, concentrar los sólidos de la leche. En esa cuajada nos va a quedar fundamentalmente la trama de la cuajada, la forma, la caseína, y dentro de esa caseína queda retenida la grasa con todos los constituyentes que puedan absorberse. Los componentes solubles mayormente se van a ir en el suero. Muy bien, entonces es necesario para que se pueda cumplir la fabricación en los tiempos apropiados para cada queso, estimular rápidamente la separación del suero. En eso es muy importante la acción del fermento. ¿Por qué? Porque a mayor acidez, mayor eliminación del suero de la cuajada. Inhibir el desarrollo de gérmenes patógenos indeseables. Bueno, esto es una de las funciones obvias en cualquier proceso de fermentación, donde el cultivo iniciador va a constituir el principal componente en ese ecosistema, con lo cual no va a dar posibilidad al desarrollo de otros microorganismos a partir de la acidificación, la producción de sustancias inhibidoras, como ya hemos visto anteriormente. Desarrollo de sabor en queso de pasta blanca y semidura. Particularmente, como vimos en las diapositivas anteriores, en la aplicación de los cultivos, hemos visto que sobre todo en queso de pasta blanda, también en algún semiduro, el desarrollo de sabor, aroma, puede estar de la mano de la producción de diacetilo, es decir, de la fermentación del citrato. En ese caso, los cultivos van a tener como parte de sus componentes o bien leuconostoc o bien el Lactococcus lactis, la subespecie lactis, serovariedad diacetilactis. Es decir, acotando ese nombre, hablamos de Lactococcus diacetilactis, que junto con leuconostoc son los fermentadores de citrato, generando diacetilo, que es el componente aromático del sabor. Desarrollo de sabor y textura en queso de pasta semidura y dura. Bueno, esto va de la mano
¿sí?, del proceso de maduración de los quesos, a donde es muy importante la actividad proteolítica. Hemos visto al principio que las bacterias lácticas no son particularmente proteolíticas cuando crecen en el sustrato, es decir, en la leche, ¿no? Pero durante la etapa de maduración de los quesos, ese fermento, esas bacterias lácticas ya están en fase de muerte, por lo tanto se lisan, liberan su contenido celular, y entonces sí, esas enzimas citoplasmáticas son las que van a generar el proceso de proteólisis muy importante en la maduración de cada tipo de queso en particular. Para que tengan una idea, un queso de pasta dura, que puede tener una maduración mínima de 6 meses, en esos quesos no menos del 30% de la proteína habrá sido hidrolizada. Bueno, formación de ojos en queso de pasta semidura. Eso está de la mano de lo que vimos antes en cuanto a desarrollo de sabor en queso de pasta blanda y semidura. Es decir, la utilización de lactococcus de Acetilactis y Leuconostoc, ¿sí?, que vía la fermentación del citrato van a generar dióxido de carbono, lo cual permite la apertura de los ojos en estos quesos, sobre todo los quesos de pasta semidura. Y también la apertura de la masa en quesos son quesos que están en categoría entre blando y semiduro, como los quesos azules, queso Roquefort, queso Gorgonzola, a donde es necesario que la masa esté un poco abierta para facilitar posteriormente el crecimiento del hongo Penicillium, que le va a dar finalmente el sabor y las características propias en esas variedades de queso particularmente. Muy bien. A lo largo de la historia se han utilizado distintos tipos de fermentos. Hemos visto que originalmente las elaboraciones de estos productos, como cualquier otro producto fermentado, la fermentación se producía como un fenómeno natural. Es decir, los microorganismos que están en la materia prima van a ser responsables de ese proceso de fermentación. Luego, particularmente en la industria láctea y sobre todo en la fabricación de quesos, se han ido desarrollando lo que llamamos cultivos o fermentos naturales, y más adelante los cultivos seleccionados o cultivos puros. Los cultivos naturales básicamente son leche o bien el suero de quesería, que se cultivan en determinadas condiciones, ahora después lo vamos a ver, para que se concentren en las bacterias lácticas que naturalmente están en la leche o en el suero. Eso va a ser un cultivo líquido a donde se puede alcanzar concentraciones microbianas cercanas a 10 a la 9 UFC por gramo por mililitro. Para que el proceso de elaboración se conduzca adecuadamente, es decir, que haya un inóculo importante de bacterias lácticas, hay que inocular en la tina de elaboración entre un 2 y un 4% de estos fermentos. De esa manera se logra en la leche al momento de iniciar la elaboración una concentración suficientemente alta de bacterias lácticas. Particularmente si esa leche previamente fue pasteurizada para reducir la carga de otros microorganismos contaminantes, de esta manera se logra una buena concentración de bacterias lácticas que tienen que cumplir su función de acidificación en un periodo de tiempo relativamente corto. La elaboración de un queso puede llevar 1 hora, un poco más. Bien, eso entonces en cuanto a lo que llamamos cultivos naturales. En cuanto a los fermentos o cultivos seleccionados o puros, los hay de diverso tipo. Es decir, en primer lugar, se parte de bacterias seleccionadas de acuerdo a sus propiedades para ser utilizadas en la industria láctea. Ya hemos visto cuáles son las características tecnológicas que usamos para seleccionarlos. Tenemos un cultivo puro
ese cultivo puro o ese microorganismo en estado de pureza lo vamos a cultivar para que desarrolle y llegue a una concentración suficientemente alta como para poder utilizarlo. Así se han utilizado en la industria, en principio, cultivos líquidos. El cultivo aislado se cultiva en leche hasta que alcance lo que normalmente alcanza un crecimiento de este tipo en el orden de 10 a la 8, 10 a la 9 UFC por mililitro. Ahora bien, si nosotros tenemos que elaborar, ¿sí?, supongamos 10.000 litros de leche para transformarlas en queso, vamos a necesitar en este tipo de cultivos aproximadamente un 2% de este fermento. Entonces, obviamente, si iniciamos con una cepa pura, desde un cultivo en un agar, en un pico de flauta, vamos a necesitar ir haciendo su transferencia a volúmenes crecientes para llegar al volumen que necesitamos para elaborar esos 10.000 litros de leche, que es, como les decía recién, un 2%. Eso no lo podemos hacer a partir de un pico de flauta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos 200 litros de fermento. Entonces va a haber un cultivo madre, por ejemplo, inoculamos a partir del pico de flauta 1 litro de leche, eso lo hacemos en el laboratorio, lo incubamos, lo dejamos el tiempo necesario hasta que coagula, y a partir de ahí pasamos a un cultivo de mayor volumen, inoculando el 2%, ¿no es cierto? Si tenemos 1 litro, vamos a inocular un volumen mayor, que puede ser el cultivo industrial, para llegar a esos 200 litros, que es lo que después necesitamos para la elaboración industrial. Como ven, esto requiere varios pasos y por lo tanto mayor riesgo de contaminación. Con el tiempo aparecieron los cultivos liofilizados, es decir, un cultivo en polvo a partir de un cultivo líquido que se puede o no concentrar y luego liofilizar. Estos ya pasan a ser proceso de fabricación de los cultivos en empresas que específicamente se dedican a eso. Hay varias empresas en el mundo que fabrican los fermentos para la elaboración, sea de yogur, de quesos o de manteca. Muy bien, con ese liofilizado vamos a tener que hacer un cultivo madre a partir del polvo liofilizado, en un volumen relativamente pequeño, de ahí pasar a un cultivo industrial y luego usarlo en la elaboración. Esto obviamente ya tiene algunas ventajas respecto al cultivo líquido, porque el cultivo líquido tiene una gran limitación que es el tiempo que lo podemos conservar. Podemos refrigerarlo, pero no vamos a poder utilizarlo más allá de 48 horas. En cuanto a un cultivo liofilizado, lo podemos mantener refrigerado y nos va a ser útil durante varios meses. Eso ya es una ventaja. Después de los liofilizados aparecen los cultivos concentrados. Los cultivos concentrados bien pueden ser liofilizados, bien pueden ser congelados. Entonces un concentrado congelado ya alcanza lo mismo que el liofilizado, concentraciones que van a estar entre 10 a la 9 y 10 a la 10 UFC por gramo o por mililitro. ¿Esto qué significa? Como ven acá en el concentrado congelado, que ya podemos obviar un paso de repique, porque no necesitamos comenzar con un cultivo madre de pequeño volumen, sino que con ese concentrado congelado podemos inocular directamente un tarque industrial. 70 mililitros de ese cultivo aproximadamente permiten inocular 400 litros de leche, con lo cual con 400 litros de leche podemos ya inocular 20.000 litros de leche en el proceso de elaboración. Luego con el tiempo aparecen los cultivos que llamamos superconcentrado congelado, a donde se llega a concentraciones de 10 a la 11 bacterias por gramo por mililitro. Con estos cultivos superconcentrados congelados podemos directamente inocular unos 300 mililitros aproximadamente cada 2.500 litros de leche. Hoy se ha mejorado aún esto y con un volumen pequeño se pueden inocular 5 y hasta 10.000 litros de leche.
Lo mismo pasa en el yogur. Hoy en el yogur se usan este tipo de cultivos, sea congelado o liofilizado, que permiten directamente inocular un tanque de 5 o 10.000 litros de leche. Bueno, hay así entonces concentrados liofilizados y superconcentrados, llegando a esos niveles de concentración del orden de 10 a la 11 UFC por gramo. Bueno, esto, sea concentrado liofilizado o congelado, tiene ventajas, como les comentaba antes, por el hecho de no requerir el pasaje por un cultivo madre, un cultivo industrial y después ir a la tina, sino que directamente ese cultivo concentrado, congelado, liofilizado, va directamente a la tina de elaboración. Obviamente eso ahorra tiempo y evita los repiques que siempre pueden ser fuente de contaminación. Eso es lo que, por lo menos en parte de la producción industrial, se utiliza actualmente. Veamos un poco cómo se obtiene un fermento natural, que, insisto, esto se utiliza fundamentalmente en la elaboración de quesos, en algún caso todavía para algún yogur o para alguna manteca, en elaboraciones artesanales de muy pequeño volumen. A nivel industrial, en gran volumen, como fermento natural, fundamentalmente se utilizan en la elaboración de quesos. Bueno, ¿cómo se puede llegar a obtener un fermento natural? Se parte siempre de leche cruda que va a la tina de elaboración. Se procede a la elaboración de un queso, dejando en la misma tina que se acidifique naturalmente con las bacterias que provienen de la leche, y de ahí se puede obtener leche, es decir, antes de coagular, esa leche ya va a estar enriquecida en bacterias lácticas, o bien se elabora el producto y se separa una parte del suero. Entonces, esa leche que se separa, o el suero que se separa de la elaboración, ¿no?, se lo deja incubando para que se enriquezca en las bacterias lácticas que naturalmente provenían de la leche. Ese entonces cultivo, ya enriquecido en bacterias lácticas, que se llama leche fermento o fermento de leche, o bien suero fermento o fermento de suero, según cómo se lo haya obtenido, si a partir de la leche enriquecida o bien del suero de una elaboración enriquecida. Esa leche entonces acidificada, o fermento de leche, o ese suero fermento, se van a utilizar a partir de ahí en las siguientes elaboraciones. Es decir, el primer día se obtiene un fermento natural a partir del enriquecimiento de la leche o bien del suero de una primera elaboración. Y luego esa leche incubada, o el suero incubado para que se enriquezca en bacterias lácticas, pasa a ser el inóculo al día siguiente de elaboración. Y esto se repite todos los días. Todos los días se separa una porción del suero y se incuba para que se enriquezcan fundamentalmente lactobacilos que hay en ese suero. O bien se separa una porción de la leche durante la elaboración, se incuba y va a quedar como fermento para el día siguiente. Esto entonces es la forma en que se obtienen los fermentos naturales. Al ser naturales hay un primer día a donde se lo obtiene a partir de la leche. Bueno, como ejemplo entonces, para un fermento natural de leche, ¿cómo lo podemos obtener? Se parte de una leche, en la fábrica elegirán la leche de un tambo que se conozca, que trabaja bien y obtiene leche de buena calidad. Esa leche se termiza, como ven ahí en el segundo paso de este esquema, se termiza, es decir, se subpasteuriza a temperatura del orden de los 60 a 65 grados por un tiempo corto, que puede ser unos minutos no más, se enfría a 40 a 45 grados y se incuba. Se incuba hasta que la acidez llegue aproximadamente a 0,4 0,6%, es decir, 40 a 60 grados Dornick.
ahí prácticamente, obviamente la leche ya va a estar coagulada. Entonces, ¿qué sucede acá? Durante el calentamiento, la termización, estamos eliminando toda la flora competitiva, contaminante que naturalmente viene en la leche, y estamos seleccionando microorganismos termófilos. Incubamos entonces a 40-45 grados y esto se va a enriquecer fundamentalmente en Streptococcus thermophilus. ¿Por qué no Lactobacillus? Bueno, porque en esas condiciones, en corto tiempo, crece mucho más rápidamente el Streptococcus que cualquier lactobacilo. A esa acidez final de 40 a 60 grados Dornis, esa leche ya va a estar coagulada y se constituye en el fermento. Es decir, yo eso lo voy a utilizar para inocular al 2% en la leche para elaborar el queso. Eso se puede utilizar en forma inmediata, el mismo día que se prepara, o bien se puede guardar, conservar refrigerado, bajamos la temperatura, el estreptococo deja de multiplicarse y hasta 48 horas se lo puede utilizar sin mayor problema. Aquí, como es un cultivo hecho en leche, existe un cierto grado de protección para que esos microorganismos no pierdan viabilidad hasta 48 horas. Por otro lado, la elaboración de un fermento natural de suero. Se hace una elaboración, ¿sí? La elaboración de un queso de pasta dura con fermento de leche. Entonces hay que tener por lo menos un fermento de leche o pedirle prestada a otra empresa algo de suero ya acidificado. Pero si no, se elabora el queso de pasta dura con fermento de leche o simplemente acidificando naturalmente la leche, como vimos antes, se termiza y se incuba a 40 a 45 grados. Se elabora el queso y se separa el suero que se va a utilizar para fabricar el producto. Es decir, el fermento se obtiene en principio la primera vez a partir de un fermento de leche. Luego, en cada elaboración, una parte del suero que se genera por la elaboración del queso se incuba entre 45 y 55 grados centígrados hasta que la acidez de ese suero llegue aproximadamente a 120-140 grados Dorning. Ahí vamos a tener un suero fermento con esa acidez y un pH de 3,2, 3,3, 3,4. Ese fermento de suero va a ser el inóculo para la elaboración al día siguiente. ¿Cuánto se inocula ese fermento de suero? Alrededor de lo mismo que veíamos antes, pero más hacia un 4%, por ejemplo. Hasta 5% se puede inocular. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando ese suero lo incubamos a esa temperatura, es una temperatura termófila, pero más alta que la temperatura que incubamos la leche, a donde seleccionamos Streptococcus thermophilus. Aquí a esta temperatura, entre 45 y 55 grados centígrados, vamos a seleccionar fundamentalmente lactobacilos. Por lo tanto, ese suero fermento va a contener una buena carga de lactobacilos. Ese fermento de suero hay que prepararlo y utilizarlo todos los días. No tiene la protección que tiene el fermento de leche, donde la caseína propia de la leche, de alguna manera, preserva esos microorganismos, evitando que entren en fase de muerte. Aquí el fermento de suero se utiliza el mismo día, es decir, va a ser al día siguiente, ¿no es cierto? Se obtiene hoy producto de una elaboración, se incuba y se utiliza el otro día para la siguiente elaboración. Y así sucesivamente. Es decir, cuando se trabaja con fermentos naturales, todos los días estamos elaborando la leche o el suero fermento para la elaboración del día siguiente. Muy bien, ¿qué ventajas tienen estos fermentos naturales? Sea de leche o de suero. En primer lugar, son de fácil
preparación y prácticamente no tienen costo. ¿Sí? No tenemos que comprar un fermento específicamente, sino que lo preparamos nosotros. Fácil preparación, bajo costo. Composición compleja. Al ser un fermento natural, no va a estar constituido por 1, 2 o 3 microorganismos o cepas de alguno de ellos, sino que va a ser un cultivo mixto. En el caso del fermento de leche, predomina netamente Streptococcus thermophilus, y al ser un cultivo natural, seguramente va a haber más de una cepa de Streptococcus thermophilus. Esto implica cierta elasticidad tecnológica en cuanto a su aplicación. Si es un fermento de suero, enriquecido sobre todo en lactobacilos, pasa algo similar. Hay no solamente diversas especies de lactobacilos termófilos, sino distintas cepas de cada una de esas especies. De esta manera, en cualquiera de los dos casos, se constituyen en fermentos que tienen mayor resistencia a la presencia de bacteriófagos. ¿Por qué? Porque son cultivos naturales multicepas. Por lo tanto, como los fagos, los bacteriófagos, son muy específicos, es decir, un fago actúa específicamente y reconoce un receptor en una cepa en particular de la bacteria láctica. Vayamos ahora a los fermentos seleccionados, aquellos que se preparan específicamente a partir de cepas seleccionadas en función de sus capacidades o sus propiedades tecnológicas. En primer lugar, se puede lograr alta concentración. Como vimos anteriormente, podemos llegar a 10 a la 11 bacterias por mililitro. En un cultivo natural, sea de leche o de suero, no vamos a pasar de 10 a la 9. Se obtienen en forma de congelado o liofilizado, lo cual permite su conservabilidad por mucho tiempo. En el caso del congelado, es decir, manteniéndolo, eso sí, a temperaturas por debajo de menos 40 grados centígrados, que esto no es tan fácil conseguir a veces en la industria, esos congelados se pueden conservar durante años sin pérdida de viabilidad. En cuanto a los liofilizados, se conservan refrigerados, también se los puede congelar, no hay ningún problema, y en general tienen vida útil de hasta un año aproximadamente. El hecho de que sean cultivos seleccionados me va a dar una performance de funcionamiento constante. Yo estoy utilizando todos los días exactamente el mismo fermento con la misma composición microbiana. Va a presentar características fenotípicas uniformes. Bueno, todo esto conduce a una mejor estandarización, una mayor estandarización de los productos que se obtienen. Recordemos que la elaboración de estos productos, como los quesos, a donde hay un proceso de fermentación y a donde la materia prima no se puede estandarizar en forma absoluta, porque es una materia prima de origen natural que va a tener sus pequeñas variaciones en función del estado de los animales, del clima, de la alimentación, etcétera, etcétera. Al menos podemos sí estandarizar este aspecto de la elaboración, que es el fermento. ¿Cómo lo podemos estandarizar? Usando fermentos seleccionados de composición conocida. Aquí resumimos un poco cómo se preparan los fermentos desde el punto de vista industrial. Por un lado, arriba a la izquierda, el sistema tradicional, el sistema, digamos, más antiguo, de elaborar los fermentos en el laboratorio, en la planta, a partir de un cultivo seleccionado. Es lo que vemos ahí, un tubito con un pico de flauta de un agar con una cepa de bacteria láctica que podemos utilizar. Acá podríamos utilizar más de una cepa. Si tenemos aisladas varias bacterias lácticas, varias cepas por separado, podríamos inocularlas todas juntas. Pero como hay muchos pasajes, es decir, repiques hasta llegar a la elaboración, uno de los problemas que se presenta es que alguna de esas
cepas que inoculamos puede predominar sobre otras, y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un desbalance en la composición del fermento. Bueno, en el caso entonces del sistema tradicional partimos de un cultivo en pico de flauta que vamos a ir repicando, ¿sí?, hasta llegar al cultivo industrial. Pero para eso debemos de ir pasando por distintos repiques para lograr llegar a la cantidad de cultivo que necesitamos para la elaboración. ¿Estamos? Si es un congelado, deshidratado, o liofilizado, con concentraciones hasta 10 a la 9, también tenemos que activarlo, y esto pasaba con los primeros cultivos liofilizados o congelados. Esos primeros liofilizados no eran para utilizar directamente, sino que había que activarlos a través de varios pasajes, ¿sí?, hasta llegar al cultivo industrial. Luego el cultivo industrial es lo que se inocula entre 2 a 5% en el proceso de elaboración. Por el otro lado, arriba a la derecha, la elaboración de cultivos concentrados. Esto es lo que hacen las empresas fabricantes de fermentos, a donde hacen, en primer lugar, un cultivo masivo del microorganismo, ¿sí?, en condiciones controladas, a donde se trabaja a pH constante, es decir, mientras se está elaborando, ¿sí?, en el reactor de fermentación, se va neutralizando la acidez. Esto es lo que permite lograr una mayor concentración celular, porque recuerden que para las bacterias lácticas, el propio ácido láctico que se produce por fermentación termina siendo la principal causa de inhibición del crecimiento. Muy bien, una vez entonces que se logra el cultivo, se congela. Es decir, primero hay una etapa de concentración. Esa concentración se puede hacer por centrifugación, utilizando filtros bacteriológicos. Hay distintos procedimientos. Todo esto se maneja dentro de lo que conocemos como los procedimientos biotecnológicos. Una vez que se concentra el cultivo, bueno, se congela o bien se liofiliza. En realidad, para liofilizar también primero hay que congelar, ¿no es cierto? ¿Cómo se congela? Con nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. De esa manera se obtiene un cultivo concentrado congelado, o bien un cultivo liofilizado concentrado, a donde las concentraciones pueden llegar a 10 a la 11 y en algunos casos hasta 10 a la 12 UFC por gramo. Con ese cultivo concentrado podemos o bien inocular un tanque industrial, dependiendo de los volúmenes que se fabrican, o directamente inocular en la tina de elaboración. Un sobre o un tarrito congelado puede ser suficiente para inocular entre 5 a 10.000 litros de leche en la elaboración. Para ir terminando con el tema de los fermentos para elaboración, particularmente de los quesos, vamos a mencionar que, además del fermento, en algunos quesos, también en algún otro producto lácteo, se suelen utilizar otros microorganismos de importancia en lo que hace fundamentalmente a las características particulares en cada uno de esos productos. En general, en la elaboración de quesos, consideramos que hay dos tipos de fermentos. Lo que se llama el fermento primario es el cultivo iniciador, el starter, es decir, lo que acabamos de ver anteriormente. Y por otro lado, puede existir en algunos productos lo que llamamos un fermento secundario. El fermento secundario, su función no es la de acidificar durante la fabricación, sino que van a tener otras actividades. Por ejemplo, Brevibacterium lineens es un pequeño bacilo gram positivo con una importante capacidad proteolítica, es decir, produce exoenzimas proteolíticas, y que además es pigmentado. Entonces se utiliza aplicándolo sobre la corteza del queso una vez elaborado, es decir, cuando ya va a maduración en el depósito,
Se aplica entonces sobre la superficie, el microorganismo crece, manifiesta su actividad proteolítica que va a participar del proceso de maduración del queso. En tanto que esa superficie del queso es de color, va a quedar de color naranja por la pigmentación del microorganismo. Por ejemplo, el queso por salud original, es decir, el francés, no el que se elabora acá, ¿no? Se elabora utilizando este cultivo en la superficie. Entonces el queso presenta ese color anaranjado. Propionibacterium shermani. Propionibacterium son bacilos gram positivos que se utilizan particularmente en la elaboración de los quesos con ojos, los quesos, lo que se llaman quesos suizos, el Gruyère y el Emmental. Se elaboran, bueno, no solamente en Suiza, sino también en otros países, sobre todo los países europeos, Suiza, Alemania, fabrican buena parte de estos productos. Son quesos de tamaño muy grande, habitualmente normas que están por encima de los 30 kilos, pueden llegar a 80, 90 kilos, y que se caracterizan por la presencia de esos ojos, ¿no es cierto?, lo que digamos vulgarmente se les llama agujeros, pero no son agujeros, sino que son ojos producto de la fermentación con generación de gas. El cultivo de Propionibacterium se agrega a la leche previo a la coagulación para la elaboración de quesos. ¿Y qué es lo que pasa en la masa del queso? Bueno, en primer lugar, pasa lo que ya hemos visto con el fermento primario, las bacterias lácticas acidifican, se conduce la elaboración, la lactosa propia de la leche se va a convertir en ácido láctico y el resto de la lactosa, es decir, la mayoría de la lactosa en estos quesos y en todos los quesos, sobre todo pasta semidura y pasta dura, la lactosa, una parte se utiliza en la fermentación por parte de las bacterias lácticas y la mayoría se va a ir en el suero, porque son moléculas relativamente pequeñas y solubles. ¿Qué significa esto? Bueno, que al cabo de la elaboración, a las 24 horas, en esa masa del queso recién hecho, prácticamente ya no hay lactosa. Y lo que utilizaron las bacterias lácticas, al cabo de un par de días, se habrá convertido en ácido láctico. Entonces, durante la maduración, ese queso, después del salado, va a ir a la cámara de maduración y va a pasar por una cámara caliente, es decir, una cámara de maduración donde se aumenta un poco la temperatura. ¿Para qué? Para que empiecen a actuar las bacterias propiónicas. Las bacterias propiónicas van a utilizar como sustrato el ácido láctico producido en la fermentación primaria. Y ese ácido láctico lo van a transformar en ácido propiónico, que le va a dar las características de sabor propias de ese queso, más dióxido de carbono, también hidrógeno, responsables de la formación de los ojos. El dióxido de carbono fundamentalmente es el responsable de la apertura de esos ojos. Es decir, esto es entonces propiamente una fermentación secundaria. Luego los hongos, Penicillium, Camembert y Candidum, se utilizan en los quesos aplicados sobre la superficie de algunos quesos, como el queso Brie o el queso Camembert, un queso muy chiquito, redondito. El Brie es la misma masa, pero más grande. Los dos son quesos de pasta blanda. Se inoculan entonces, una vez elaborado el queso, sobre la superficie. Crecen durante la maduración y le van a dar a la corteza del queso el color blanco, dado que el micelio y las esporas tienen ese color, y que por supuesto participan también de la maduración, porque las enzimas que produce ese hongo también van a ir difundiendo hacia el interior de la masa. En el caso de los quesos azules, como el queso Roquefort, el queso Gorgonzola, se utilizan Penicillium roqueforti. En este caso, las esporas del Penicillium se inoculan a la leche previo a la coagulación. Luego se elabora el queso. Una vez que se obtuvo el queso, el molde de queso, se lo perfora con una serie de pinches, y luego va a ir a la cámara de maduración.
¿Para qué se perfora? Bueno, se perfora para que entre aire, de tal manera que las esporas del penicillium que están en el interior de la masa del queso comiencen a germinar y desarrollar las hifas y las esporas, que en este caso van a ser de color verde o verde azulado. Por supuesto que en este caso la maduración es mucho más intensa, porque una vez que germinan esas esporas, producen tanto enzimas proteolíticas como lipolíticas en buena cantidad, que le van a dar ese sabor muy intenso propio en este tipo de queso. Y luego, en algunos quesos, como hemos visto en el caso del kefir, se utilizan levaduras o acetobacter como parte del proceso de elaboración. Por último, mencionar que también se consideran cultivos secundarios aquellos microorganismos con actividad probiótica. Esto lo vamos a ver en la próxima sección.